En el actual escenario transicional por el que atraviesa el territorio colombiano, es cada vez más común escuchar las constantes alusiones a la verdad como condición fundamental para la construcción de la paz. La verdad se ha ido tomando la agenda pública. Pero, ¿qué es la verdad o qué entender por verdad en el marco de la transición del conflicto armado interno a la construcción de la paz? Desde el Grupo de Investigación en Estudios Políticos y Jurídicos, en línea con el trabajo adelantado por la Comisión de la Verdad, queremos destacar dos aspectos fundamentales. Primero, la verdad es un derecho, el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a saber qué ha ocurrido en el marco del conflicto armado, quiénes han sido los responsables y las condiciones que propiciaron la ocurrencia de estos hechos, cuáles han sido los impactos y cuáles los procesos de afrontamiento y resistencia que han adelantado las personas y las comunidades para encarar esas afectaciones. El segundo elemento es que lo que se acepta socialmente como la verdad de lo ocurrido es siempre el resultado de las tensiones constantes entre distintos sectores y actores, cada uno con sus propios intereses, condiciones y motivaciones, por definir lo que se erige como verdadero y lo que se desplaza al plano de lo falso o lo incierto. Es por tal razón que la construcción de verdad pasa por reconocer no solamente los discursos oficiales, institucionales o dominantes en torno a esta, sino también las narrativas de los sectores que históricamente han sido negados, excluidos o silenciados. La verdad es también, entonces, visibilización, inclusión, encuentro entre diferentes, tejido común. Formo parte del Grupo de Investigación en Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad Tecnológica de Pereira y además soy el coordinador del proyecto de investigación titulado Aportes de sujetos políticos contrahegemónicos a la verdad en el departamento de Risaralda. El proyecto Aportes de sujetos políticos contrahegemónicos a la verdad en el departamento de Risaralda es un proyecto que venimos desarrollando desde dos grupos de investigación. El grupo de investigación en estudios políticos y jurídicos y el grupo de arte y cultura, quienes se han asociado para desarrollar ese proyecto que pretende aportar a la Comisión de la Verdad los elementos específicos que en el departamento de Risaralda puede llegar a haber respecto de esta versión de verdad que desde este territorio en particular se puede llegar a tener. Es un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira y en él hemos desarrollado 2 años de trabajo para poder llegar a coger testimonios justamente de actores sociales del departamento. Este proyecto de investigación, en cuanto tal, se orienta por una pregunta de conocimiento. Ella se formula en los siguientes términos. ¿Cuál es el aporte de sujetos políticos contrahegemónicos a la construcción de la verdad en el departamento de Risaralda? Lograrlo implica, por lo tanto, la formulación de unos objetivos. Ellos son, primero, contribuir a la construcción de la verdad en el departamento de Risaralda. Segundo, conocer los relatos que desde localidades específicas se construyen para dar cuenta de esa verdad que se asume como una verdad, por lo tanto, contrahegemónica. Y tercero, por esa vía, aportarle a la Comisión de la Verdad elementos que le permitan darle alimento y continuidad a esa narrativa nacional que se está construyendo sobre una noción de verdad. Implica lo anterior, por lo tanto, tener en cuenta 3 categorías fundamentales. 1, la verdad. 2, el testimonio. Y 3, el sujeto político. De cada uno de ellos se encarga teóricamente de dar cuenta este proyecto a través de una ruta metodológica que se establece en las siguientes fases. Primero, la ubicación de un referente teórico alrededor de las 3 categorías que acabamos de mencionar. Segundo, la elaboración de un instrumento que nos permita la recolección de la información. Estamos hablando de un cuestionario semiestructurado
que nos permitirá desarrollar una entrevista para poder dialogar con las personas que van a dar sus aportes narrativos. Tercero, el momento de la recolección de la información, que implica justamente en un trabajo de campo dialogar directamente con los interlocutores, sujetos políticos contrahegemónicos. Implica el siguiente paso: poder llegar a realizar la recolección de la información a partir de una muestra específica, que en este caso hemos acordado sean personas del movimiento sindical y en particular del Sindicato de Educadores de Risaralda, SER. Allí entrevistaremos entonces a dirigentes sindicales y a afiliados de base, quienes narrarán sus experiencias y nos contarán la verdad que estamos justamente ayudando a construir y que, como hemos dicho, aportará a la verdad general que desde la Comisión de la Verdad están construyendo. Y la última etapa o momento tiene que ver con la devolución de la información, tanto a las personas del sindicato como a la sociedad en general, a través del aporte que haremos a la Comisión de la Verdad. Allí, entonces, estamos demarcando la ruta investigativa desarrollada. Me encuentro vinculada al proyecto de sujeto político contrahegemónico como estudiante de maestría del programa Estudios Culturales y Narrativas Contemporáneas. Es importante ahí tener en cuenta pues algunos elementos con los que justamente construimos este concepto de contrahegemonía. Acudimos a los planteamientos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, en donde estamos hablando de la hegemonía como un discurso, ¿sí? De las disputas por la hegemonía como unas disputas discursivas, en donde se ratifican tanto unas nociones acerca de las prácticas, de las relaciones, bueno, de los diferentes conceptos, y eso va constituyendo lo que podríamos denominar un sentido común. Al hablar de lo contrahegemónico, estamos reconociendo que hay una inevitable disputa entre estas versiones de lo que puede ser la verdad y que existe una subjetividad política que se asume abiertamente en oposición a esas narraciones hegemónicas. Las sujetas políticas contrahegemónicas que estamos estudiando en este proyecto de investigación tienen justamente que ver con estas visiones al margen de la hegemonía dominante en la narración que hay oficial acerca del conflicto en Risaralda y en Pereira, y justamente su importancia, el valor que tiene, radica allí, en cómo entendemos que la verdad es en últimas, como ya lo mencionaba, pues una construcción discursiva y que no se puede entender desde un lugar homogéneo y único, sino que se tiene que entender en heterogeneidad. Por eso es para nosotros tan importante hablar de estas otras versiones que hay acerca del conflicto armado en Risaralda, para entender y para efectivamente llevar a la realidad ese carácter heterogéneo del encuentro de diferentes posiciones, de lo que es la práctica de la política, ¿sí? La disputa, la pugna por los discursos que se van instituyendo y en últimas pues las prácticas que provienen a partir de allí. Soy psicólogo de profesión, parte del equipo de la territorial de la Comisión de la Verdad, eje cafetero. Bueno, desde otras posiciones, las verdades que se cuentan pues tienen que ver con esos relatos que han estado ausentes, pero que han estado ausentes porque han estado bajo una dominación, bajo una hegemonía propia de un sistema, ¿cierto? Digamos, de unos poderes que siempre se han ejercido, digamos, frente a ciertos individuos. Y digamos que frente a esos individuos o esos otros,
de los cuales se les ha ejercido poder, pues tiene que ver puntualmente en nuestro territorio y más en nuestro ejercicio de construcción de verdad con un sinnúmero de comunidades, ¿cierto? Ellas son comunidades que vienen, digamos, ancestrales, que tienen que ver con las negritudes, que tienen que ver con las comunidades indígenas, pero también asimismo podemos verlo en términos de aquellas comunidades que también han tenido, o organizaciones que han tenido una movilización política por los derechos y la reivindicación de los mismos en el territorio, ¿cierto? Esas verdades que se cuentan desde los otros, pues puntualmente están contando un relato en el cual han sido invisibilizadas, han sido también marginadas y han sido silenciadas, ¿cierto? Y puntualmente en el eje cafetero es algo que siempre se ha vivido, ¿cierto? Es una región que aparentemente se ha caracterizado por vivir en paz, pero que por el contrario cuando nos vamos a esos márgenes, ¿cierto? A esos márgenes que van más allá de, digamos, de la centralidad de una ciudad o la centralidad de las zonas ricas de las ciudades, pues terminan mostrándonos una realidad que nos conecta profundamente con los problemas históricos que ha tenido este país y precisamente esos relatos lo que hacen es que nos hagan ver cómo acá ha estado imbricado el problema del conflicto armado, ¿cierto? El conflicto armado desde sus diferentes aristas. Soy dirigente sindical aquí en el departamento, joven, soy joven para el sindicalismo aún. Actualmente pues soy militante, ¿cierto?, de una estructura política del Partido Comunista y hago parte de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda. Asumo la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores y también me reivindico como feminista y defensora de derechos humanos. Obviamente pues que nuestro departamento no es el remanso de paz que pintan, es un departamento que ha tenido presencia del conflicto armado que ha estado marcado pues en la historia de nuestro país, que quizás en algunos momentos se ha agudizado en ciertos territorios más que en otros, pero que obviamente sí hay características que independientemente de su nivel de agudeza, pues ha hecho que se den factores como el desplazamiento de población, amenazas que en su momento recibieron maestros y maestras, pues precisamente por la labor que hacía en el territorio, pues eso se tiene conocimiento y registro en el sindicato de lo sucedido en Quinchía, por ejemplo, que es uno de esos municipios emblemáticos en donde los maestros han jugado un papel muy importante, como también lo ha sucedido en Mistrató, en Pueblo Rico, en Apía, ¿sí? Entonces esto ha hecho sujeto pues de que otra característica sean las amenazas a esos líderes o a esas voces que obviamente pues rechazan el conflicto y buscan alternativas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.